Soy Lorenzo Meyer y esta es mi colaboración quincenal para Sin embargo. La he titulado Trump y los corolarios. Como subtítulo puse Breve Historia Imperial aquí. Según el diccionario de la Real Academia Española, corolario es una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Se cierran las comillas. En la historia política de la política exterior norteamericana ya hay un corolario Roosevelt, pero quizá en el futuro se podrá hacer referencia a otro u otros, entre ellos el de Trump, que es contradictorio e inaceptable, pero no es inofensivo. Veamos. El llamado Corolario Roosevelt de 1904 es una declaración política intervencionista que pretende deducirse de la llamada Doctrina Monroe, enunciada por un presidente norteamericano en 1823 y que un historiador de ese país calificó como dogma nacional sagrado. Me refiero a Julius Pratt en su A History of the United States Foreign Policy de 1955. Lo que hace más de 2 siglos James Monroe propuso y se elevó a nivel de doctrina, aquí lo pongo entrecomillado, fue que unos Estados Unidos que aún no eran potencia, pero que aspiraban a serlo, no se implicaría en las rivalidades políticas de la lejana Europa, pero se opondría a que esa Europa insistiera en seguir practicando el colonialismo en alguna parte de la América ya independiente. El mensaje iba especialmente dirigido para la Gran Bretaña en el Oregón y para Rusia al sur de Alaska. En los hechos y con el paso del tiempo, la doctrina Monroe, la pongo entre comillas, significó oponerse de manera efectiva a la existencia de nuevas zonas de influencia europea en América y que rivalizaran con el proyecto expansionista y hegemónico norteamericano. De ahí ese llamado corolario de Theodore Roosevelt de 1904, que anunciaba al mundo que los Estados Unidos se reservaban el derecho de intervenir directamente en los países que veían ya como parte de su zona de influencia exclusiva en el Caribe y Centroamérica, para mantenerlos en orden. El orden está entrecomillado. Pero le negaba esa posibilidad a otras potencias. Lo que el primer presidente Roosevelt se propuso entonces era evitar que se repitieran situaciones como la acción armada directa de varios países europeos para cobrarle deudas al gobierno de Venezuela encabezado por Cipriano Castro, un dictador. Y es que para entonces, en 1904, Estados Unidos ya tenía tanto la capacidad como la voluntad de ser efectivamente el valedor de la doctrina Monroe. Un segundo subtítulo: El segundo Roosevelt y la Guerra Fría. La rápida y contundente victoria de Estados Unidos sobre España en Cuba y Filipinas en 1898 fue el boleto de entrada de ese país, Estados Unidos, al club de las grandes potencias navales e imperialistas. Más tarde, el gobierno del presidente Woodrow Wilson aprovechó la coyuntura generada por la Revolución Mexicana y luego por la Primera Guerra Mundial para, entre otras muchas cosas, subordinar definitivamente a la aprobación o veto de Washington a los intereses ingleses y alemanes en México y en América Latina. El supuesto orden internacional creado por la Paz de Versalles, 1919, tras la derrota de Alemania, duró poco. Para los años de 1930, el segundo presidente Roosevelt, Franklin, consideró que una manera de evitar que la inestabilidad en Europa y Asia repercutieran en su relación con la América Latina
sería cambiar la, y aquí entrecomillado, política del garrote en el continente por otra de buenas maneras y cooperación. Así nació en 1933 la llamada Buena Vecindad. La Segunda Guerra Mundial terminó por consolidar la hegemonía norteamericana en nuestro hemisferio. Los sucesores de Roosevelt ya no consideraron necesario preservar la idea y espíritu de la buena vecindad. Y por ello, años más tarde, la Alianza para el Progreso, formulada en 1961, nunca tuvo la relevancia de su antecesora. La Guerra Fría, esa que va de 1947 a 1991, modificó el contexto de la relación Estados Unidos-América Latina. En el caso de México, su régimen, el mexicano, garantizó la estabilidad política en la frontera sur norteamericana y un muy efectivo anticomunismo recubierto con una capa de nacionalismo revolucionario le ganó el respaldo norteamericano. La relación México-Estados Unidos en la época tuvo algunas complicaciones, pero finalmente fue funcional para los intereses de ambas partes. Ahora viene otro subtítulo: la unipolaridad actual. Ya sin la URSS, el sistema de poder internacional se volvió inevitablemente unipolar, con centro en Washington. Entre las varias consecuencias de ese cambio, una fue particularmente relevante para México. El vecino del norte dejó de justificar la naturaleza no democrática del régimen mexicano, como había sido el caso en 1968 o en 1988, por ejemplo, donde una matanza o un fraude electoral simplemente no se reflejaron en la relación México-Estados Unidos. Los avances de la izquierda mexicana a partir de finales del siglo pasado no llegaron ya a preocupar a Estados Unidos. Una segunda Cuba al sur del Río Bravo simplemente ya no era factible. El fin de la Guerra Fría en los 1990s le hizo perder a los gobiernos mexicanos su papel de guardianes de la seguridad fronteriza norteamericana. Por el contrario, ya sin el fantasma del comunismo, la situación de la vecindad con México se fue percibiendo como un problema para la sociedad norteamericana, por tratarse de una frontera muy propicia al paso de drogas prohibidas, de trabajadores indocumentados y, no olvidarlo, la migración de grandes plantas industriales norteamericanas al país vecino, debido a la mano de obra barata. Hasta hoy, los trabajadores sin papeles procedentes de México han seguido siendo requeridos por ciertos sectores de la economía norteamericana, pero rechazados por una buena parte de su sociedad, que los considera una amenaza demográfica y cultural para unos Estados Unidos blancos y protestantes. Y por lo que respecta al narcotráfico, se culpa a los carteles mexicanos de la adicción creciente a las drogas en Norteamérica, suponiendo que la demanda es creación de la oferta y no al contrario. Así pues, para una parte de la sociedad norteamericana actual, México y los mexicanos se han convertido en un verdadero peligro y consideran, como Trump, que la relación con el país vecino del sur debe volver a ser distante y requiere no de integración al estilo Temec, sino de muros al estilo del Berlín de la Guerra Fría. Último subtítulo: Trump. La presidencia de Donald Trump y el trumpismo significan, entre otras cosas, la entrada de las relaciones México-Estados Unidos en una zona de arenas movedizas, y que, en más de un sentido, es el reverso de lo que fue durante la buena vecindad. Y es que esas relaciones tienen lugar hoy no solo en el tradicional contexto de asimetría de poder y diferencias étnicas y culturales,
sino además de divergencia de proyectos nacionales. Mientras México tiene un proyecto de izquierda, el trumpismo lo tiene de derecha y radical, con poco respeto por la soberanía de países relativamente débiles e insumisos. Y es aquí donde entra una especie de corolario Trump. Como Estados Unidos es la principal potencia militar y el gran mercado de la globalización, su presidente no ha tenido empacho en declarar una guerra también global de aranceles y que ha usado para amedrentar amigos y enemigos. Además, al declarar terroristas a carteles del narcotráfico, se ha adjudicado el derecho de usar la fuerza extrema para atacar sin previo aviso a quienes consideran narcotraficantes, séanlo o no. En el inicio mismo de su lucha por la primera presidencia, Trump declaró: quiero ayudar a todos nuestros aliados, pero estamos perdiendo miles y miles de millones de dólares. No podemos ser los policías del mundo. Esto lo dijo en el primer debate con Clinton en 2016. Pero en su decidido apoyo a Israel en la destrucción de Gaza o en los bombardeos a Siria o a las instalaciones atómicas de Irán, lo mismo que en el estacionamiento frente a Venezuela del mayor portaaviones de la flota americana para respaldar su demanda de cambio de gobierno en ese país, va tomando forma el corolario Trump. Cuando pueda, Estados Unidos va a actuar en el plano internacional como le plazca a su presidente. Y es que a la unipolaridad se ha añadido un jefe del Ejecutivo en Washington que domina completamente a su partido, así como a los poderes legislativos y judicial. El colofón de todo lo anterior es una información de NBC News que aparece en la jornada de ayer, en el sentido de que militares y personal de inteligencia norteamericanos se preparan para actuar contra los carteles de la droga en territorio mexicano. Quizá tal noticia no signifique nada, pero en cualquier caso es más que necesario el rechazo tajante y público de la presidenta Sheinbaum a tamaña idea. Aunque, y aquí le pongo 3 puntos y le pongo punto final a esta columna. Muchas gracias por su atención.